Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. Hola gente, los saluda Lady Rose desde mi hogar, la Virgencita Bless This Mess. Bienvenidos a otro video de su gustada sección, clases de religión con su atea favorita. ¿Y qué versión será? ¡El Rey Jacobo! ¡La Vulgata de San Jerónimo! La Vulgata. Bien. Pero antes de comenzar, un pequeño disclaimer. Como en todos mis videos de temática religiosa, les advierto que este tema puede resultar ofensivo para algunas personas. No porque yo lo trate de manera ofensiva, sino por la sensibilidad religiosa de algunos. Si ustedes son guadalupanos de hueso colorado, les recomiendo no ver el video. Hace algunos años vino una exposición de arte y objetos del Vaticano. Como en la materia de teatro medieval donde yo soy auxiliar tenemos toda una unidad dedicada al cristianismo, pues fuimos a darnos una vuelta. En ese entonces Alex cursaba esa materia, así que estaba en el grupo y ciertamente éramos un grupo extraño ahí. Ustedes imaginen nada más al grupo de universitarios de la H Facultad de Filosofía y Letras, entre gente mayor muy devota y grupos de colegios católicos que parece que usan el Pantone de Family Guy para escoger a sus alumnos. A ver, niños, ¿cuáles son los 3 tipos de reliquias que vimos en clase? Neta, eso les preguntó la maestra a los niños. Ah, los colegios católicos, de ahí salen los colegas ateos que se saben las canciones de la misa. Pues fue una experiencia bastante bonita, muchos de los visitantes se pegaron en nuestro grupo porque teníamos un muy buen guía y pues no podían faltar mis deslices ateístas. Se me ocurre contarle a Alex el origen de la Virgen de Guadalupe justo ahí y una señora al escucharme nos dijo: no, muchachos, es que ustedes no saben. Lo que deben hacer es ir a la Basílica de Guadalupe para que sientan. Señora, yo he ido más que usted. Bueno, como no acabé mi explicación ese día, me quedaron muchas ganas de hacer un video con esta temática, así que vamos para allá. Las religiones más practicadas en el mundo son monoteístas. Se trata del cristianismo y el islam. Por eso llegamos a olvidarlo, pero durante gran parte de la historia de la humanidad, los monoteístas eran los raros. Nada más pregúntenle al faraón Akenatón qué le pasó por andar jugándole al monoteísta. El politeísmo atribuye deidades a distintos fenómenos naturales, sociales y humanos. Algo que caracteriza a los politeísmos es la dualidad. Hay culto a la masculinidad y hay culto a la feminidad. Entre las múltiples diosas de las religiones politeístas siempre había una diosa principal, cuyas atribuciones eran frecuentemente relacionadas con la maternidad, la fecundidad o la tierra. Y a este grupo de diosas se les llama las diosas madre. Entre las principales diosas madre podemos resaltar a Isis de la religión egipcia, a Ishtar o Astarte de la religión mesopotámica, a Kali del hinduismo, a Gaia y Hera de la religión helena o a Frigg del paganismo nórdico. Largo etcétera. Entre los primeros monoteístas están los hebreos. Ellos tienen solo una deidad de nombre Yahweh que es masculina. No hay culto a la dualidad. Los monoteísmos abrahámicos solo rinden culto a lo masculino y dejan la feminidad relegada. De hecho, en el Antiguo Testamento hay pocas figuras femeninas que tengan una relevancia más allá de ser la esposa de o la madre de. Hay mujeres que incluso se les culpa de llevar a los hombres por el mal camino o por ser débiles. Por ejemplo, tenemos a Eva, a Agar, a Dalila, a la esposa y las hijas de Lot. Paréntesis para decir que toda la parte de Lot en la Biblia me da demasiado cringe. Las religiones que derivaron del judaísmo, que son el cristianismo y el islam, claro amigos, todos ustedes creen en el mismo Dios, conservan este culto a lo masculino. En el islam, la madre, las esposas y las hijas del profeta Mohammed son vistas como figuras ilustres, pero más allá de ellas no hay otras figuras femeninas relevantes.
En el cristianismo, en cambio, sucede una cosa bastante interesante. Hay una figura femenina que sí es la madre de Jesucristo, pero tiene unos paralelismos muy curiosos con algunas diosas madre. María tiene una concepción virginal. Esto no es algo que inventaron los cristianos. Hay diosas como Hera que tuvieron hijos así. También podemos resaltar el paralelismo que hay entre el martirio de Cristo y la manera en que lo vive María y cómo esto nos recuerda un poco a la diosa Isis con Horus. ¿Significa esto que el cristianismo rendía culto a la feminidad? No, pero al menos la feminidad en el Nuevo Testamento es tratada de un modo un poco distinto. No mejor, solo distinto. También hay otras figuras femeninas interesantes. Podemos resaltar el caso de María Magdalena, porque con ella se explora la posibilidad de redención de la mujer y ella no cumple un rol de esposa o madre. Es un personaje bastante atípico en estos textos y de hecho hay quienes sospechan que ella pudo haber sido una apóstol. Pues primero en las sombras y luego pateando la puerta de la casa llega el cristianismo a Europa. Mediante procesos que no voy a contar aquí, se hace la religión oficial del Imperio Romano. Y un poquito después cae la parte occidental de este imperio. Hasta ese momento histórico el cristianismo era otro monoteísmo. Hacía relativamente poco que se le había dejado de conocer como una secta del judaísmo. Pero entonces llegaron nuestros amigos los godos. Sí, los mismos que le hicieron el whitewashing a Jesucristo. Más información sobre esto lo voy a dejar aquí arriba en mi video, el whitewashing más grande jamás contado. ¿Por qué Jesucristo es blanco? Bueno, retomando, la evangelización de los godos convirtió al cristianismo en otra cosa. A los godos se les permite representar figuras del cristianismo. Es durante la evangelización de los godos que se admite la veneración a personas que fueron ejemplos a seguir o que defendieron la causa del cristianismo. Así nace el santoral. Luego resulta que los godos sí tenían un culto a la feminidad. Y ellos vieron a María como la representación de la feminidad en el cristianismo. Ella no se alejaba mucho de las diosas que ellos veneraban porque tenía las cualidades de esposa y madre. Todo esto para decirles que el sincretismo no lo inventamos en América. El sincretismo ha sido la estrategia de evangelización del catolicismo romano por excelencia. Dejamos un ratito Europa y vámonos a Mesoamérica. No soy de esos indigenistas de Starbucks que se enojan porque los indígenas de Milpalta no practican la religión de los aztecas, güey. Pero les voy a platicar un poco sobre la religión que practicaban los mexicas. En esta religión hay un culto a la maternidad. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues el pueblo mexica era un pueblo guerrero. Ellos hicieron imperio porque les encantaba andar peleando y sometiendo pueblos. Así que la próxima vez no pienses, ¡ay, pobres mexicas conquistados por los españoles! Piensa, ¿qué tan cabrones debían ser estos güeyes para que todo el imperio se aliara con Cortés para darles en la madre? Su dios principal, Huitzilopochtli, era la deidad consagrada a la guerra. En el inframundo que proponen los mexicas, donde tu destino depende de cómo mueras, al mismo nivel destinado a los guerreros muertos en batalla, que era una forma muy honorable de morir, iban las mujeres muertas en labor de parto. Imagina lo que era eso para un pueblo guerrero. Luego tenemos a Coatlicue, la diosa mexica de la fertilidad, toda una god girl con sus cráneos y serpientes y toda la cosa. Ella es la diosa madre. ¿De quién es madre? Pues de Huitzilopochtli. Pero ¿cómo nació este señorito? Pues un día Coatlicue estaba jugando con una pelota de plumas y como buena madre mexicana se la guardó en el brasier. Luego ya no la encontró y cuando se dio cuenta estaba embarazada. La concepción virginal no la inventaron los cristianos. Su hija Coyolxauhqui, nunca lo puedo pronunciar bien, aquí en una pintura cortesía de mi padre, la quiso matar al enterarse del embarazo. Pero en ese momento nació Huitzilopochtli y los mató a todos. Coatlicue era de las diosas más veneradas en el imperio mexica y su templo más importante estaba en el mero norte del valle, en el cerro conocido como el Tepeyac. O sea, como yo, Coatlicue chambeaba hasta la Gustavo Amadero.
La historia de la Virgen de Guadalupe no comienza con el encuentro de Europa y América. Ah, ¿no? En realidad la historia comienza mucho antes. Muchas personas, católicos romanos entre ellos, me han hecho la pregunta ¿por qué existen tantas vírgenes y María solo fue una? La respuesta a esto es las advocaciones marianas. Las advocaciones marianas fueron creadas para que la gente se identificara con el cristianismo. En la época de la evangelización de Europa, estaba un poquito difícil que los europeos del norte se identificaran con un carpintero del reino de Judea, que quién sabe dónde quedaba eso, pero entonces con el santoral tenemos santos por todos lados, y era mucho más fácil sentir al cristianismo como parte de tu identidad. La figura de María comenzó a ser venerada a la par de los santos. Es más fácil sentir identidad como cristiano si María se apareció en un pilar a 2 patadas de tu casa y su imagen tenía símbolos de identidad de tu pueblo. Y está el asunto de los apóstoles viajeros en el tiempo, pero de eso hablaré en otro video. Y es por eso que en muchos lugares del mundo el culto a las advocaciones marianas parece ser más grande que el culto a Jesús, porque con ellas incluso hay una identificación patriótica. Eso funcionó muy bien hasta que a Europa llegaron los musulmanes, especialmente España. Las cruzadas impidieron a los musulmanes llegar a Europa. España durante 700 años. Los españoles intentaron evangelizar a los musulmanes de la misma manera que habían evangelizado a todos. Así que crearon una advocación mariana con la que creyeron que ellos podían sentirse identificados. Era morena, tenía un velo muy semejante a un hijab y además su nombre era muy árabe. Wad al-Luben, que significa río escondido. El prefijo Guadal, que viene del árabe, también lo podemos encontrar en palabras como Guadalquivir y Guadalajara. Este nombre se hispaniza Guadalupe. Y me imagino que fue algo así. Mira, María ha tomado características de los moros. Es un mensaje del cielo para decir que te conviertas al cristianismo. Sí sabes que adoramos al mismo Dios, ¿no? El culto no pegó, excepto entre las comunidades católicas de un lugar llamado Extremadura, donde se decía que la piel de esta virgen era oscura porque había ayudado al pueblo a curarse de la peste negra. Llegan los españoles a América, conquisto, wololo, ya sabemos. Nota para los que dicen, ¡ay, nos debieron conquistar los ingleses! Amigo, los ingleses te segregan o te exterminan. Los españoles, sí, muy a huevo, sí, con un chingo de racismo, pero te integran. Y su manera de integrar a los pueblos originarios fue la evangelización. Pero surge el mismo problema. ¿Cómo hacemos que estas personas se identifiquen con el cristianismo? Si los europeos no tenían ni idea de dónde quedaba Judea, pues los mesoamericanos menos. Pero había algo que sí tenían estos mesoamericanos, y eso era que ellos querían mucho a sus madrecitas, y en especial a su diosa madre, Coatlicue. A un pueblo con culto a la maternidad lo puedes evangelizar con la figura de María, pero ¿cuál de todas las advocaciones marianas ¿con cuál de todas las advocaciones marianas se podían identificar los mesoamericanos? Entonces se acordaron de una virgen morena que no había pegado entre los musulmanes. A partir de aquí empieza la historia que se recoge en el Nican Mopogua sobre las apariciones en el Cerro del Tepeyac a Juan Diego. La figura de la Virgen de Guadalupe se sincretizó con la diosa madre Coatlicue a tal grado que uno de los nombres de esta última fue adoptado por la primera. El nombre es Tonatzin, que en náhuatl significa madre venerada. En México, si dices que no crees en Dios, no pasa nada. Pero si dices que no crees en la Virgen de Guadalupe, se te vienen todos encima. Como atea mexicana les puedo decir que esto es muy cierto. De hecho, la única vez que yo tuve un roce con mi familia por asuntos religiosos fue por este tema. No se preocupen, la cuestión quedó aclarada, pero cuando mi madre supo que iba a hacer este video, me dijo que tuviera cuidado porque muchos se podían ofender. El culto guadalupano fue tan exitoso en México que hoy está muy arraigado, sobre todo en el centro. El programa con más rating de la televisión mexicana es La Rosa de Guadalupe. La Basílica de Guadalupe solo es superada por la Basílica de San Pedro en el Vaticano por número de peregrinos al año. O sea, es decir, ni siquiera las iglesias que se encuentran en Jerusalén son tan visitadas como la Basílica de Guadalupe. Es una de las pocas cosas que al mexicano mesoamericano le da identidad.
y por eso cualquier discrepancia lo toma como algo personal. Pregúntenle a los protestantes, el mayor pleito que tienen con los católicos en este país es porque no rinden culto a la Virgen de Guadalupe. Hace poco circulaba en Facebook un poema donde una autora se preguntaba por qué un país donde la figura más venerada es una mujer es tan misógino. ¿Por qué un país donde se adora a una madre, tantas madres son asesinadas, tantas son abandonadas, tantas están buscando a sus hijos e hijas bajo la tierra? La lectura de este poema también me impulsó a hacer este video porque es algo que yo también me pregunto. Aunque también valdría la pena preguntarse, ¿cómo es esta madre que se está venerando? ¿Cuál es el concepto de madre que el mexicano está venerando? Y es momento de otro disclaimer. Amigo, si contrario a mis recomendaciones viste este video y algo de lo expuesto te ofendió, pues mira, no era mi intención, pero también reflexiona. El hecho de que la Virgen de Guadalupe no tenga el origen o la historia que te contaron no quiere decir que tu fe sea menos real, no quiere decir que lo que te significa tenga menos valor. De hecho, bueno, una de las historias del laicismo de mis padres que tengo yo muy presente es que un día ellos cuestionaron: si Jesucristo no resucitó, eso no le da menos valor a sus enseñanzas. Yo te invito a que reflexiones sobre esto. Tu fe no debería ser motivo de actitudes belicosas hacia los que no la comparten. Yo creo que lo mejor de la fe es que tiene el potencial de hacer a las personas mejores. Además, yo creo que esta historia es un ejemplo de la riqueza cultural que puede existir en las religiones. Por eso las estudio, porque pues me parece que las religiones tienen mucho esta riqueza cultural. ¿Te habías imaginado todo lo que tenía tras de sí el culto mariano, incluso su relación con el Islam, incluso su relación con los pueblos del norte de Europa? Bueno, pues aquí ya tienes un poquito de esta historia. Me hubiera gustado presentarles los simbolismos que tiene la imagen de la Virgen, pero creo que mejor hago un video sobre las advocaciones marianas porque es un tema extenso y también un poco interesante. Sin más por el momento, se despide de ustedes Lady Ross, deseándoles un excelente día. Chao.